Muy buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este quinto viernes científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Iniciamos saludando a nuestra mesa de honor, presidida por el doctor Guillermo Arturo García Pérez, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, al doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de la Dirección de Investigación y Ética, y al doctor Pablo Aguilar Marín, docente investigador de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, investigador principal del proyecto Canon número 7 del 2012 y el día de hoy nuestro ponente. Saludamos también a todos los docentes, alumnos y al público que nos acompaña. Vamos a invitar al doctor Guillermo Arturo García Pérez para que nos brinde las palabras de apertura del evento. Altas autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo, señores decanos, señores docentes investigadores, alumnos, invitados todos, buenos días. Es un honor, como vicerrector de investigación, darles la más cordial bienvenida a este quinto viernes de investigación, cuyo tema es desarrollo de aerogeneradores de 2.5 kilowatts tipo axial e imán permanente para sectores rurales de La Libertad, que tendrá como expositor al doctor Pablo Aguilar Marín, profesor principal y docente investigador de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa Superior de Estudios. El objetivo general de este proyecto es promover el uso de energías renovables en la región La Libertad, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, ayudándoles de esta manera a enfrentar la lucha contra la pobreza, el aislamiento y la marginación de sus condiciones socioeconómicas. Entre los objetivos específicos se encuentran estimar la distribución de velocidades del viento, condiciones de las vías de acceso, características del terreno y características socioeconómicas de la población rural, escuelas o centros de salud potencialmente beneficiarios con la instalación de un aerogenerador, siendo la meta contribuir a la solución del problema de la falta de energía eléctrica de la zona rural de la región de La Libertad, instalando los aerogeneradores en lugares seleccionados en base al potencial eólico del lugar y factores socioeconómicos. En la promoción de estos eventos buscamos fortalecer la divulgación del conocimiento que se genera en diferentes entornos académicos de nivel superior y así inducir a toda la comunidad universitaria la cultura de la investigación, alineando al desarrollo social y a la tecnología de nuestro país. Estimados participantes, en nombre del Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Investigación y Ética, les doy la más cordial bienvenida y declaro aperturado el presente evento científico. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos al doctor García por sus palabras de apertura y les recordamos al público que estamos en el chat dejando el link de asistencia, por favor, para que se registren. Y ahora sí, damos inicio a la ponencia titulada Desarrollo de aerogeneradores de 2.5 kilowatts tipo axial e imán permanente para sectores rurales de La Libertad. Y dejamos a cargo al doctor Pablo Aguilar Marín para su exposición. Muchísimas gracias, señor vicerrector, señorita presentadora. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer la presentación y voy a compartir pantalla. Los resultados de la ejecución de este proyecto que se ha mencionado está plasmado en un libro que recientemente hemos editado y que aquí estoy mostrando la carátula y la contracarátula, ¿no? Y el título del libro es similar al título del proyecto que se ha mencionado, ¿no? Aerogeneradores de flujo axial e imán permanente
para sectores rurales. Esa es la idea central de este proyecto, que como ya se tiene conocimiento, la Universidad Nacional de Trujillo, a través de la Dirección de Investigación, viene ejecutando ya desde hace un par de décadas aproximadamente concursos internos, ¿no? Dentro de la universidad, justamente para desarrollar proyectos que tengan un impacto, digamos, en la comunidad, debido a que los fondos con los que lleva a cabo los trabajos, pues provienen de la actividad minera en la región de La Libertad, ¿no? Bien, entonces, en este proyecto, como aquí se menciona en la carátula, y podemos ver directamente una fotografía del tipo de máquina que permite aprovechar la energía que transporta el viento, ¿no? Es un aerogenerador de pequeña escala, o a veces se le llama de microescala, y porque también hay, desde luego, enormes, ¿no? Turbinas de viento, y está orientado a su uso, digamos, en sectores rurales, ¿no? Donde la red eléctrica no llega, ¿no? Y la energía que se pueda obtener, ¿no? Transformando la energía del viento en energía eléctrica, se suele almacenar en un grupo de baterías para luego utilizarse, ¿no? De las baterías. Entonces aquí estamos viendo ese tipo de aerogenerador que se menciona en el título de flujo axial. Flujo se refiere al flujo magnético, ¿no? Porque se utiliza el principio físico de la inducción electromagnética, que ya fue descubierto hace mucho tiempo, ¿no? En el año 1831, Michael Faraday fue el que empíricamente encontró que cuando el campo magnético producido por un sistema de imanes, por ejemplo, varía con el tiempo, se induce, digamos, una fuerza electromotriz, un voltaje en un circuito, ¿no? Cercano a los imanes que producen el campo magnético. Entonces, la palabra flujo axial se refiere justamente al flujo magnético, porque hay otro tipo de aerogeneradores que el flujo no es de tipo axial, ¿no? Por eso se especifica en el título este tipo. Y también se menciona imán permanente, porque el campo magnético es producido justamente por imanes permanentes, ¿no? La otra manera de producir campos magnéticos es con electroimanes, ¿no? Pero en este caso se utilizan imanes permanentes, imanes de la última generación, aquellos imanes que son los más intensos que en la actualidad existen, y que en su composición química está el elemento clave, que es el neodimio. Por eso se suele decir imanes de neodimio, ¿no? Esa tira rara que que en una etapa dada del desarrollo del estudio de materiales magnéticos se encontró justamente que ese material producía campos magnéticos muy, muy intensos, ¿no? Y eso es importante para estas aplicaciones, porque la energía eléctrica, el voltaje eléctrico que se puede generar, depende mucho de la intensidad de estos imanes, ¿no? Y también la potencia de los imanes, el campo magnético que producen, este, hasta facilita digamos, y permite minimizar también el número de componentes de un aerogenerador, ¿no? Bien, de esos detalles vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Bien, los autores de este proyecto, acá hemos trabajado en realidad 4, ¿no? Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo. Yo pertenezco al departamento de física. El ingeniero Luis Julca es del departamento de mecatrónica. El doctor Luis Alfaro García y el doctor Mario Chávez son también físicos, ¿no? Entonces, para este proyecto nos hemos integrado físicos e ingenieros por la naturaleza del estudio, ¿no? Bien, eh, podemos ver pues que ya simplemente viendo la imagen ya tenemos una idea, digamos, del tipo de aerogenerador, ¿no? Que también se dice, también es
un tipo de generador que usa un eje axial, ¿no? El eje, bueno, lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero el eje es horizontal, ¿no? Paralelo a la superficie de la Tierra, porque también hay otros tipos de aerogeneradores o turbinas de viento que tiene un eje vertical, ¿no? Entonces aquí los álabes, por acción del viento, circulan en un plano vertical, ¿no? Bien. eh, Voy a pasar ahora a mostrar otro archivo donde damos los detalles del, del trabajo y pero en primer lugar quería continuar justamente comentando sobre este libro, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la, la, la parte interna donde se menciona los autores y ha sido pues editado en mayo de este año y este libro ha sido también sometido a una evaluación. Está validado a través de lo que llamamos nosotros en la universidad pares externos, ¿no? Y también ya figura en la Biblioteca Nacional, ¿no? Es todo un proceso justamente que uno tiene que seguir cuando elabora un libro y se tiene el interés de que sea validado y se le asigne, digamos, un código, ¿no? El código ISBN, ¿no? Que ya también lo tenemos, ¿no? Bien. Eh, lo que voy a hacer en esta exposición es mostrarles diferentes páginas del libro para ilustrar en qué consiste este proyecto. Estaba mostrando justamente la página interior del libro, acá a la izquierda, donde nuevamente estamos los autores de este trabajo y, le comentaba de que este libro ha sido pues validado por pares externos, ¿no? O sea, investigadores de otras universidades, particularmente fue validado por dos doctores de la UNI, ¿no? De la Universidad Nacional de Ingeniería. El requisito para que alguien valide un trabajo es que pertenezca también a RENACID, ¿no? O sea, un investigador RENACID. Bien, entonces voy a continuar ahora digamos, con la descripción del proyecto y mostrando algunas partes del, este, del libro. Voy a ir a la página 5. Ya. Eh, Como una información complementaria sobre este proyecto, quería hacerles conocer de que nosotros hemos desarrollado este proyecto en cooperación con una organización internacional dirigido por un norteamericano que fundó, creó acá un taller, ¿no? Para justamente eh, eh, diseñar y construir aerogeneradores. Firmamos un convenio, la institución es WinA, ¿no? Firmamos un convenio y justamente en ese taller hemos participado los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, miembros del equipo, también estudiantes de ingeniería mecánica y de física, también como parte digamos, del entrenamiento, digamos, ¿no? De la parte de esa formación que reciben los físicos y los ingenieros justamente como parte de su formación integral, ¿no? En las carreras. Y entonces mencionamos acá esta organización WinA y también esta organización tenía una peculiaridad importante de que ellos invitaban internacionalmente a voluntarios de todo el mundo para que participen justamente en la construcción de estos equipos y continuamente venían así estudiantes y también profesionales de diversas instituciones del mundo participaban justamente en ese trabajo y a raíz de esa interacción ocurrió que llegaron a Trujillo a participar en este proyecto también docentes de una universidad norteamericana y
por esa época, fue la época del presidente Obama en Estados Unidos, y el presidente Obama había creado un programa que se le llama la Fuerza de los 100.000, ¿no? Y la idea principal era en entrar de que se entre en contacto universidades de Latinoamérica con universidades de Estados Unidos, ¿no? Porque se comprendió de que a nivel mundial más interacción había de universidades norteamericanas con digamos, especialistas, científicos de otras partes del mundo, ¿no? Y con Latinoamérica era muy poco, digamos, la colaboración. Entonces ese programa tuvo ese objetivo, ¿no? Y ellos organizaron un proyecto, organizaron un programa en el cual se pedía de que universidades de Norteamérica se asocien con universidades de Latinoamérica, y dentro de ese contexto fue que nuestra universidad organizó, organizó un proyecto para participar en un concurso que ellos habían organizado, ¿no? El Departamento de Estado ¿no? de Estados Unidos fue el que organizó este programa, la Fuerza de los 100.000 se le llamaba, o aquí tenemos la expresión en inglés, ¿no? Y a raíz de nuestra participación, se elaboró un proyecto, que aquí ven ustedes el título, ¿no? Implementación de sistemas de energía en comunidades en desarrollo. Entonces, nos asociamos, la Universidad Nacional de Trujillo, con esta universidad que aquí está el nombre, Northampton Community College, y participamos en ese concurso que habían organizado el Departamento de Estado, y tuvimos la suerte justamente de ser seleccionados, y así logramos también participar en este programa, ¿no? Y ahora esa iniciativa que se le llamaba así de Obama sigue también funcionando hasta ahora, pero parece que ya con menos intensidad que en esa época, ¿no? Fue la época en que se empezó. Bueno, entonces, esa fue también otra actividad relacionada con el proyecto, ¿no? Y en la cual se promovía el intercambio también cultural, ¿no? Ese intercambio cultural entre las universidades, ¿no? De Estados Unidos y de Latinoamérica, y por eso que también en este proyecto han participado también docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, justamente, para los aspectos culturales, digamos, ¿no? Porque como venían extranjeros a participar en este proyecto, justamente era necesario también ese aspecto cultural, ¿no? Bueno, eso podemos comentar como una introducción así general, digamos, y las instituciones que participaron en este proyecto, ¿no? Además, por supuesto, de que también en la fabricación de los aerogeneradores participaron, como ya lo he manifestado, estudiantes de la Escuela de Física, de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, tanto de la sede local de la universidad, como también de la sede de Jequetepeque, ¿no? Eso vamos a mostrar luego algunas evidencias, ¿no? Bien, continuando con la exposición, y en base a que había mostrado inicialmente la carátula, en la carátula justamente el tipo de aerogenerador, voy a enfatizar un poquito más ese tema, y voy a ir a la página, un ratito, a la página 101, ¿no? Porque esa fotografía está justamente dentro del libro, y aquí lo podemos apreciar, ¿no? Y para tener una visión, bueno, lo que vemos acá son tres álabes, y en el centro vemos acá un disco, y quisiera mostrar dar un poquito más de detalles sobre esta parte, que es la parte central del aerogenerador, y voy a ir ahora a la página 106, una vista más cercana. Aquí en esta fotografía se está mostrando una etapa en la cual se está instalando
un aerogenerador ya en un lugar determinado, ¿no? Y lo que quiero que en este momento apreciemos es que estos discos, acá ven ustedes un disco, ¿no? La parte delantera, otro disco que quizás no se nota mucho a continuación, ¿no? Y otro disco en la parte posterior. Entonces, este es el corazón, como se dice, de este tipo de aerogenerador. Son tres discos que están colocados en forma paralela como si fuera un sándwich, ¿no? Y el disco delantero es el que gira cuando por acción del viento, los álabes que se conectan a este disco de adelante y también al disco de atrás a través de un eje. Vemos acá un álabe, ¿no? Que justamente está para instalarse, ¿no? Y, quería darles una idea en este momento de cuál es la estructura principal y los componentes principales de este aerogenerador, ¿no? Entonces, tenemos acá un conjunto de tres discos en paralelo. Voy a ahora un poquito ampliar un poquito más esta representación. Voy a ir ahora a la página 34. Aquí estamos mostrando un esquema de los principales componentes del aerogenerador. Es un tipo de generador de muchos que existen, desde luego, ¿no? Entonces aquí vemos en la parte de adelante los tres álabes y a continuación vemos el primer disco, ¿no? En la parte central otro disco y al fondo el otro disco, ¿no? Estos dos, el de adelante y el posterior son fabricados de planchas de acero, ¿no? De acero estructural, ¿no? Y, y el disco, que bueno, en este caso no es un disco, pero en esta figura, pero en la práctica sí lo es, ¿no? Es otro disco que contiene un conjunto de bobinas hechas de alambre de cobre y este disco que está al centro, ese es el llamado estator, el que permanece fijo, ¿no? Y los dos discos delantero y posterior son los que se llaman los rotores, ¿no? Que son de acero, ¿no? Y que justamente contienen un conjunto de imanes que están colocados en la periferia, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, hay un eje que entra, que une, digamos, al disco delantero y el disco posterior, y este disco delantero está unido, ¿no? A los tres álabes. De modo que cuando el viento hace rotar a los álabes, va a hacer rotar a estos dos discos, y por eso se llaman los rotores, ¿no? Y aquí, a continuación, vemos el tipo de imán, ¿no? La geometría, y luego esquemáticamente estamos viendo acá un disco, uno de los discos del sistema de rotores, ¿no? Donde se ve justamente la ubicación de este tipo de imanes permanentes de neodimio que se van ubicando con sus polos así norte y sur alternativamente, ¿no? Están adheridos justamente al disco de acero y esto crea un campo magnético, ¿no? Y el otro disco también en forma similar. Se pone delante, al frente, de modo que el imán del otro disco muestre la cara del polo sur, ¿no? Entonces haría acá polo norte y polo sur al frente. Si hacemos un diagrama, tenemos esta figura, ¿no? Este, los, el color verde está representando a los discos rotores, ¿no? Y cada uno con su serie de imanes, así conectados, y vemos también aquí las líneas magnéticas, ¿no? Del campo generado justamente entre los dos discos. Y al centro está justamente el estator, ¿no? Este disco que tenemos acá y que hemos visto anteriormente, y con un conjunto de bobinas, ¿no? Para dar una idea también rápida de las bobinas, aquí tenemos otra fotografía. Aquí tenemos el estator constituido por un conjunto de bobinas, como pueden apreciar ustedes, que están conectados en la parte superior. Están los cables de los conductores eléctricos de salida. Es un sistema trifásico, ¿no? Tres terminales. Entonces, el flujo magnético creado por los imanes justamente atraviesa el área de las bobinas, ¿no? Y ahora ese sería un flujo magnético estático, ¿no?
pero debido a la acción del viento que hace rotar a los álabes y por lo tanto también a los discos de acero, ¿no? Entonces ese campo magnético es variable con el tiempo, ¿no? Y esa es la condición para que se induzca una fuerza electromotriz justamente en las bobinas, ¿no? Y que luego la corriente se sale, digamos, por estos cables, ¿no? ¿No? Y así, aprovechando ese principio de la inducción electromagnética, ¿no? Como ya les comenté, el llamado, la ley de Faraday, ¿no? Aquí tenemos la expresión para el flujo magnético, ¿no? ¿No? Que es la definición en términos del campo magnético y del área que atraviesa el campo magnético. Bueno, es el principio de inducción. Les quería comentar también que en este libro, este libro, digamos, es un híbrido, digamos, ¿no? Tiene el propósito de incluir también información que pueda servir para la enseñanza, pero también se basa también en los trabajos, en los trabajos, en los experimentos que hemos realizado también y todo el proceso de construcción de estos aerogeneradores, ¿no? Aquí tenemos la expresión muy conocida ahora, ¿no? De la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, ¿no? Y donde n es el número de vueltas de las bobinas y phi es el flujo magnético y justamente se induce un voltaje, una fuerza electromotriz cuando este flujo varía con el tiempo, ¿no? Entonces lo que hace el viento es justamente, al fin de cuentas, producir un campo magnético variable con el tiempo para que se induzca justamente en los terminales de las bobinas, digamos, una corriente eléctrica o un voltaje también. En términos de esas dos cantidades se suele considerar el efecto, ¿no? Entonces, el movimiento, entonces la energía del viento, la energía cinética, que es cinética justamente, al hacer rotar a los álabes, eso hace que los imanes roten, genere un campo magnético variable con el tiempo, y eso hace que se induzca justamente un voltaje y así convertimos la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Ahora también, que a continuación voy a pasar a otra página, ¿no? Me permiten un ratito para ubicar. Voy a pasar a la página 75 para tener una idea ya completa de todo el equipo. Ahí tienen ustedes una vista integral. Aquí tenemos en la parte superior lo que hemos estado comentando, las partes principales. Y esos terminales del juego de bobinas del estator, justamente pasan, se juntan en un cable que pasa por la torre, que es un tubo de acero, ¿no? Y por ahí justamente el cable transporta la corriente eléctrica, ¿no? Y va a terminar justamente en un banco de baterías, ¿no? Y como el voltaje, la corriente que se genera aquí por el hecho de que la velocidad del viento varía, ¿no? Y entonces el voltaje que se genera es un voltaje alterno, ¿no? Es un voltaje alterno y para almacenar en baterías tenemos que convertir a un voltaje continuo, ¿no? Y para ello entonces se introduce acá un sistema electrónico, ¿no? Hay un rectificador que convierte el voltaje de alterno a continuo. Bueno, y después también aquí se intercala un batímetro para medir la potencia que se genera, ¿no? Y por aquí también hay todo un control electrónico, porque las baterías, como sabemos, tienen un cierto voltaje que almacenan. Si son baterías, por ejemplo, de 12 voltios y se conecta en serie 4 de ellas, en total sería 48 voltios, ¿no? Entonces, y como sabemos también, ese voltaje total de 48 voltios, para que almacenen energía y para que las baterías no se deterioren, el voltaje que pueda llegar tiene que estar dentro de un cierto rango, ¿no? 48 hasta 51, 52 voltios, puede ser, digamos, superior o también menos, ¿no? Una cantidad similar
por debajo de 48, ¿no? Y para controlar justamente esos valores, porque si es mucho mayor que esa cantidad o mucho menor, se deterioran las baterías, ¿no? Entonces, por eso que acá se acompaña también todo un circuito electrónico de control, ¿no? Y también se incluye acá otro componente electrónico que se le llama un inversor, porque como aquí se almacena la energía en forma continua, ya para su aplicación se tiene que también convertir nuevamente ese voltaje continuo a alterno, por ejemplo, ¿no? Y eso se lleva a cabo a través de un inversor, ¿no? Entonces, esos son los componentes principales, digamos, de todo el aerogenerador, ¿no? Entonces, quería, en primer lugar, darles a ustedes una idea de este generador, que tampoco es tan desconocido. Ese tipo de aerogeneradores son muy comunes, digamos, ¿no? Bien, entonces estos componentes no- son muy conocidos, ¿no? Bueno, entonces continuamos ahora voy a pasar ahora a la página 96. Una vez que tenemos una idea ya de la estructura, ¿no? De los componentes del aerogenerador, ahora vamos a ir a algunos detalles, ¿no? Aquí en esta fotografía, simplemente para complementar lo que había mencionado, ¿no? Es el cable, por ejemplo, cuando en un proceso de instalación del aerogenerador, pues aquí se hace el empate, ¿no? Y vean ustedes el cable que da por el interior del tubo, justamente, ¿no? Bien. Ahora voy a continuar después de dar esta descripción general, voy a pasar ahora a la página 3, ¿no? Que es la organización de la información en este libro, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 este, está la introducción, y aquí se hace una descripción del tema, ¿no? Los antecedentes, ¿no? De acá en nuestro país, ¿no? Y también empezando justamente a nivel general, como en todo trabajo de investigación, y que, como le decía, como este es un libro, una especie de híbrido, tratamos de combinar la manera como se elabora un artículo científico y la manera como se elabora un libro, ¿no? Entonces aquí se describen los antecedentes, etcétera, ¿no? Y el capítulo 2, como aquí el factor o sea, el potencial que se está a aprovechar es la energía del viento, ¿no? Entonces, aquí, este capítulo 2, hemos incluido acá algunas propiedades del viento, justamente, que tienen que ver con la conversión de la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Y para ilustrar algunos aspectos, voy a también referirme bueno, de repente mejor trato de completar el contenido, ¿no? Entonces, en capítulo 2 hablamos sobre el viento, sus propiedades, ¿no? Y algunas, unos conocimientos que son necesarios para entender este fenómeno. Y en el capítulo 3 ya nos referimos específicamente al tipo de aerogenerador que se ha construido, ¿no? Y bueno, hablamos justamente de los álabes, ¿no? Los aspectos dinámicos, ¿no? Donde justamente este es un fenómeno de interacción entre un fluido, que en este caso el viento, y un objeto sólido como son los álabes, ¿no? Entonces es todo es todo un desarrollo justamente de la física, particularmente de la mecánica. Es el campo de la aerodinámica, ¿no? Que es común también al movimiento, por ejemplo, de la aeronáutica, ¿no? Y hablamos acá también de la potencia, como lo que se trata aquí es de obtener potencia, ¿no? Primero hablamos de la potencia mecánica, ¿no? Y luego de la potencia, también el otro aspecto de la potencia eléctrica que se genera, ¿no? En lo que se respecta a la potencia mecánica, como nos preguntamos, de qué depende, digamos, la potencia que se puede obtener a partir del viento, ¿no? Y de qué cantidades.
y empíricamente y también teóricamente se encuentra de que la potencia es proporcional al cubo de la velocidad, ¿no? Eso lo desarrollamos justamente en esta parte, que hacemos el desarrollo teórico aplicando justamente las leyes que se relacionan con los fluidos, ¿no? Y eso en lo que se refiere al álave, ¿no? Y a la interacción con el viento, ¿no? Y bueno, también, y aquí también hablamos ya con cierto detalle de los discos rotores, ¿no? Y también del estator, ¿no? Y luego, también más, hemos incluido acá cierta información básica que puede ser de interés justamente para los que digamos, están buscando información sobre ese tipo de equipos, sobre las baterías también, ¿no? Hemos incluido también alguna información y también sobre los sistemas electrónicos para el control electrónico, como ya hemos comentado, ¿no? Bien, y la última parte, el último capítulo, es ya el proceso de instalación de los aerogeneradores, ¿no? Bien, entonces ese es el contenido general y también en la parte última hay unos anexos que se han incluido algunos detalles de los equipos, ¿no? Algunos planos, por ejemplo, y también información sobre los participantes en este proyecto, las instituciones, ¿no? Y en general la información sobre el proceso que, digamos, del desarrollo de este proyecto, ¿no? Bien, entonces voy a pasar ahora a la página 18 para comentar algunos aspectos de cada uno de los capítulos, ¿no? Eh, Voy a pasar a la página 18 que se refiere justamente al viento, ¿no? Y hemos abordado en este libro hemos tratado de ir desde el principio, digamos, hablando sobre el viento, cómo se genera el viento justamente, ¿no? Y a nivel global y también a nivel local, ¿no? Aquí estamos mostrando, por ejemplo, a la Tierra y cómo los vientos a nivel global se dirigen, ¿no? ¿En qué sentido y por qué razón, ¿no? Los vientos son generados fundamentalmente por la radiación solar, ¿no? La radiación solar es más intensa en la zona ecuatorial, ¿no? En la parte ecuatorial, ¿no? Y es por el hecho de que la radiación incide en forma prácticamente perpendicular y digamos, es menos intensa en los polos, ¿no? Entonces, eso hace de que en las zonas ecuatoriales, en la zona ecuatorial, el aire que atraviesa, la radiación solar que atraviesa la atmósfera, calienta la superficie de la Tierra principalmente, ¿no? Y esa energía de la Tierra nuevamente es emitida, ¿no? Y eso hace que el aire en contacto con la superficie de la Tierra esté más caliente que el aire que está a más altura, ¿no? Y algo similar, pero en menos intensidad ocurre en los polos, ¿no? Al final, bueno, ese aire caliente que está en contacto con la superficie se dilata, ¿no? Disminuye su densidad y tiende a ascender, ¿no? Y el aire frío se comienza a bajar. Entonces hay un intercambio vertical, tanto en la zona ecuatorial como también en la zona de los polos, ¿no? Y eso, a fin de cuentas, eso va a crear una diferencia de presión entre el aire de los polos y el aire de la zona ecuatorial. Y al haber una diferencia de presión, se genera justamente ese movimiento de los vientos, ¿no? De los polos hacia el Ecuador y recíprocamente, pero ese movimiento, ese flujo, no es, digamos, directamente de los polos a la zona ecuatorial, sino que se forman lo que se llaman celdas, ¿no? Así, por diversas situaciones, ¿no? Y además también el hecho de que la Tierra esté rotando hace justamente que el viento también se desvíe lateralmente y por eso vemos acá estas flechitas que indican justamente la dirección del viento, ¿no? Bueno, esa es la información que también incluimos en esta parte para tener una idea global, digamos, del viento y su comportamiento, ¿no? Luego voy a pasar a la página este,
21, ¿no? Entonces aquí me estoy refiriendo a un ratito, disculpen, está fallando un poquito ya. Hay desde luego más detalles sobre ese tema, pero ahora ya me estoy refiriendo a los vientos locales, ¿no? En esta figura, el viento se modela como un conjunto, como que las moléculas del aire forman capas, ¿no? Y que se mueven, digamos, paralelamente, ¿no? Y aquí vemos justamente estas líneas representan el flujo del viento. Cuando tenemos esta forma, estamos hablando de un flujo laminar, ¿no? Llamamos un flujo laminar, pero en esta parte vemos estas formas así ya representan, como acá se indica, un movimiento turbulento, ¿no? Debido justamente a la topografía del terreno, a los obstáculos que puede presentar durante su movimiento, ¿no? Entonces, este es el caso que ocurre justamente ya en los lugares específicos, digamos, ¿no? Y, algo también que se ha relacionado con, con estos aspectos en la parte, aquí también estamos mostrando aquí cómo varía la velocidad del viento con la altura, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en esta figura, la velocidad del viento va aumentando a medida que nos ascendemos, ¿no? Y la velocidad del viento empieza de cero en la superficie de la Tierra y va aumentando debido a que aquí el viento, hay fricción entre el viento y el aire y la tierra, ¿no? Eso frena, ¿no? Específicamente el aire que está en contacto con la tierra estaría a una velocidad cero. Y a medida que se asciende, justamente esa fuerza de fricción se va reduciendo y por eso que aumenta la velocidad, ¿no? Por eso, como le decía, la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Entonces depende mucho de la velocidad del aire. Y en ese tipo de aplicaciones como son los aerogeneradores, importa la altura, ¿no? A la cual se encuentran los álabes, ¿no? Entonces, este es diagrama esquemático, pero también hay fórmulas empíricas que relacionan justamente la altura con la velocidad del viento. Y este es un caso en el cual ese movimiento, el aire pues, puede ser perturbado, ese movimiento que puede ser laminar, pues se convierte en turbulento cuando hay así edificaciones y obstáculos en general, ¿no? Bueno, esas son algunas características que estamos incluyendo aquí como parte de la información sobre el viento, ¿no? Después también tenemos que tener en cuenta de que el viento es una cantidad que, digamos, que varía continuamente, ¿no? Por ejemplo, en esta figura estamos mostrando en el eje vertical la velocidad en metros por segundo y el tiempo. En un lapso de 8 segundos, ustedes pueden ver cómo varía la velocidad, ¿no? Varía mucho, digamos, ¿no? Entonces, la velocidad que uno utiliza, digamos, en los cálculos son velocidades promedio, ¿no? Velocidades promedio y, y también se utilizan este tipo de diagramas donde se presenta aquí los histogramas, ¿no? La frecuencia y la velocidad del viento, es decir, con qué frecuencia el viento presenta un cierto valor, ¿no? Entonces, aquí, este tipo de histogramas son típicos también en la evaluación del viento, ¿no? Porque, bueno, no les comenté, pero es importante saber para construir e instalar este tipo de aerogeneradores, tenemos que hacer primero una evaluación de los lugares sobre la velocidad del viento, ¿no? Un límite, digamos, mínimo para la velocidad que puede ser aprovechable es del orden de 3 metros por segundo, ¿no? Un lugar donde la velocidad sea menor que ese valor y ya se considera que no es adecuado para aprovechar el potencial eólico, ¿no? Y por eso que es importante conocer las velocidades y hacer una evaluación previa, ¿no?
nosotros hicimos esa evaluación para elegir los lugares donde hemos instalado 4 de estos aerogeneradores en este proyecto, ¿no? Esos son los diagramas de- los histogramas, digamos, ¿no? Donde mostramos la frecuencia versus la velocidad. Y ahora, también como una ilustración ya práctica y que es común en estos estudios, voy a mostrar acá, hemos incluido en en la página 30, me parece, a ver. Sí, acá está. Este es un diagrama típico justamente de la forma como se distribuye la velocidad, ¿no? Y, de- y se modela esta forma de distribuir. Hay una ley de distribución de Weber que se llama, que justamente está representado acá por la línea, no la línea continua, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la velocidad promedio es de 7,36 metros por segundo para esta figura, ¿no? Bueno, y también como un caso, una ilustración de datos que se han tomado en este estudio, en una zona costera de Piura. En este proyecto también han participado estudiantes, ¿no? De pregrado como también de posgrado, ¿no? En realidad también para participar en este concurso que organiza la universidad para el financiamiento, este, una de las requisitos al final del proyecto era que se haga participar justamente a estudiantes, ¿no? Y estos datos, por ejemplo, son de una profesora de la Universidad Nacional de Piura, que hizo su maestría en nuestra universidad, ¿no? Aquí estamos mostrando, por ejemplo, datos de un día, ¿no? Para dar una idea de cómo varía la velocidad del viento en un día. Vean ustedes, verticalmente es la velocidad y horizontalmente las horas del día, ¿no? Las 24 horas del día. Entonces, ustedes pueden ver cómo varía en un día, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Pero esta es la velocidad promedio, ¿no? Como acá podemos leer para ver el significado de esta gráfica, el comportamiento de la velocidad del viento en una fecha, por ejemplo, del 6 de enero de 2015 a una altura de 24 metros. Como ya hemos visto de que la velocidad depende de la altura, también es necesario especificar justamente la altura, ¿no? Y la profesora que les estaba comentando es Arunátegui, y aquí estamos, se ha incluido también en las referencias al final, la tesis que ella desarrolló, ¿no? Y, y como hemos visto también hace un momento, la velocidad varía mucho en 8 segundos, oscila, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es tomar valores promedios. Y por convención, se considera de que cada 10 minutos te toma el promedio de la velocidad, ¿no? Y en este caso, estos puntos que ustedes ven aquí son datos digamos, así tomados, ¿no? Como podemos leer aquí, cada punto es el promedio de 6 datos de cada hora, ¿no? Este punto, por ejemplo, así, de una hora se tomó 6 datos, ¿no? 60 minutos, ¿no? Y cada 10 minutos, entonces cada uno de estos puntos así se ha tomado, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, para un día, ¿no? Para dar una ilustración cómo varía en un día, pero valores promedios, ¿no? Y en esa tabla tenemos, por ejemplo, en el año, ¿no? También valores por cada mes, ¿no? Y así sucesivamente, como nuevamente les menciono, este es un libro basado en un trabajo de investigación que se ha realizado, entonces también incluimos también datos también, ¿no? No solamente, digamos, conocimiento como se le hace en un libro mayormente, ¿no? Bueno, y así también, ¿no? Se han construido histogramas, ¿no? Y así información de velocidad del viento al año, ¿no? Y así por meses, etcétera, que se ha realizado en el proyecto, ¿no? En esta ecuación 13, ustedes ven lo que se comentó hace un momento, la llamada distribución de Weibull. Esta es la expresión matemática, ¿no? Cuya curva se dio en la parte anterior. Bueno, creo que con eso terminamos esta parte de información con respecto al viento. Vamos a pasar ahora a otra parte, al otro capítulo, y voy a ir a la página 40,
donde ya se refiere justamente a la estructura de, de los aerogeneradores, ¿no? Pero también quisiera comentar de que los álabes tienen diversas geometrías, ¿no? Son geometrías aerodinámicas. Y digamos, la, este, la facilidad con que puede, digamos, asimilar la energía y convertirla en energía eléctrica, depende mucho de su perfil aerodinámico. Entonces, se ha estudiado mucho ese tema y, por ejemplo, aquí les estoy mostrando diversas geometrías que justamente se han estandarizado y que uno elige justamente de acuerdo a la información que puede tener sobre la naturaleza del viento, ¿no? Entonces, aquí son diversos tipos de álabes, diversos perfiles, depende de las dimensiones, la geometría, ¿no? Y en nuestro caso, nosotros hemos usado un tipo justamente de álabe en base a la experiencia y estudios también que han ocurrido en el lugar, en el país anteriormente, ¿no? Bien. Eh, Voy a pasar ahora en la página también 41, en esta página también hemos incluido en este trabajo, digamos, cómo se comporta el viento cuando, según el tipo de obstáculos, digamos, ¿no? En realidad, podemos considerar a los álabes como un obstáculo, ¿no? Los álabes se colocan dentro de una corriente de aire, ¿no? Y esa geometría que tiene, pues es el producto de muchos estudios que se han hecho ya, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver según la geometría y según la posición, ¿no? Cómo son las líneas del flujo de aire, justamente, ¿no? Es un flujo tipo laminar, aquí se vuelve turbulento, cuando es de forma esférica también por aquí es laminar y por aquí se hace turbulento, ¿no? Y en el caso del tipo de álave, ¿no? La geometría de álave, vemos esa forma que es más conveniente si comparamos con los casos anteriores, ¿no? Esta puede ser una de las razones por las cuales ese tipo de geometría es la que más se usa, ¿no? Se minimiza las turbulencias, ¿no? Bueno, ahora, con respecto a la potencia, hemos hecho, en este libro, hemos incluido una serie, como ya he mencionado anteriormente, hemos utilizado la ley de la física, particularmente de la mecánica, para deducir justamente la relación entre la potencia y la velocidad. Y en la ecuación 21, en esta ecuación, es la expresión justamente que les estaba comentando, ¿no? La potencia depende de la velocidad al cubo, ¿no? Aquí este es un factor que se llama también coeficiente de potencia, pero también depende de la densidad del aire, ¿no? Y también depende del área que barren los álabes cuando rotan, ¿no? Generalmente es un círculo, ¿no? El área que barren los álabes cuando rotan, ¿no? Y defenden en forma proporcional al área, por eso si para una velocidad fija, se puede aumentar la potencia aumentando el área, la longitud de los álabes, ¿no? Entonces ahí en el diseño se juega con esos factores, ¿no? Pero, pero de todos los factores, pues vemos que el más importante es la velocidad, ¿no? La dependencia es al cubo, ¿no? Bueno, entonces, en esta parte hemos derivado justamente aplicando las leyes de los fluidos, esa relación, ¿no? También es importante saber de que con respecto a la potencia que uno puede aprovechar, no, una, un científico Betz fue el que por primera vez derivó justamente ese valor, ¿no? Y por eso se llama límite de Betz. Y en la página, a ver, un ratito, por aquí lo ubico, pero solamente se puede aprovechar como máximo, acá está, el 59% de energía, ¿no? Entonces, todos los constructores de aerogeneradores tienen en cuenta esto, ¿no? La máxima energía que se puede extraer del viento es hasta el 59%, digamos, ¿no? En la práctica, generalmente los aerogeneradores siempre sus valores son
menores que esta cantidad, ¿no? Bueno, entonces aquí, repito, ese está en el capítulo 3, ¿no? Lo que ya se refiere a los componentes y se ha combinado justamente con la parte de la teoría como también la parte de la fabricación. Voy a pasar estamos se llama límite de Betz, digamos, justamente ese valor. A Betz fue el que hizo ese cálculo, ¿no? Hasta 59% máximo se puede aprovechar la energía del viento. Bien, en esta misma parte a continuación ya está el aspecto de la fabricación, ¿no? A ver, un ratito, como quiero ubicar, ya, voy a ir a la página 57. Bueno, acá hay información de la interacción con el viento, con el álave, que es algo también que tiene que incluirse en una publicación de este tipo, ¿no? Voy a ir a la página 47 para... A ver, un ratito. Ah, no, disculpen, 57 era. Un ratito. Ya. Ahora, en esta parte, estamos haciendo una descripción de la parte de la fabricación, ¿no? Los álabes que hemos estado viendo se fabrican de fibra de vidrio, ¿no? Aquí tenemos una parte cuando se está ya empezando la fabricación, y también se utilizan fibra de carbono, ¿no? Como pueden ver acá, en alguna parte del trabajo está la relación de los materiales que se usan para la fabricación de cada tipo de componente, ¿no? Entonces aquí ven ustedes, ven la geometría, aquí tenemos como si fuera una camisa de fibra de carbono, acá también de fibra de vidrio, y luego eso se combina con unas resinas, ¿no? Aquí pueden ver ustedes en una etapa donde se está, digamos, preparando para la fabricación de un álave. El álave en la parte central lleva un refuerzo, esta es una platina de acero, y esto es un alambre de acero inoxidable, ¿no? Y que van en el centro. Se usan polímeros, obviamente, porque se requiere minimizar el peso, ¿no? Estos son los moldes, ¿no? Dos moldes que después se juntan, ¿no? Para formar el álave, y hay unos canales por esta parte donde se inyecta un tipo de resina, ¿no? Y un tipo de espuma también acá, o sea, de espuma de poliuretano. Bueno, tenemos acá una fotografía, una figura, una foto, donde están así ya montadas las dos partes del molde, y hay aquí unas mangueritas donde justamente se insufla la resina a ese, digamos, digamos esa parte interior que se va así formando así de esa manera, ¿no? Y por aquí tenemos ven ustedes los estudiantes de mecánica, ¿no? Y de física también, que están justamente en esa actividad, ¿no? Y, ya aquí ven ustedes ya en una etapa intermedia, ¿no? Se tiene aquí una camisa de fibra de carbono, ¿no? Y luego esta es otra etapa, ¿no? Cuando ya se ha mezclado con las resinas y espuma, ¿no? De poliuretano. Y bueno, aquí se está extrayendo, ¿no? Se está extrayendo, aquí ven, acá está el álave, ¿no? Entonces, y acá se ha extraído, ¿no? Estas es ya las últimas etapas, luego se lo lija y se lo pinta, ¿no? Y ahí tienen ustedes una versión final de un álave, ¿no? En el taller, aquí se ha montado, ¿no? Para ya los álabes, para hacer algunas pruebas, ¿no? Preliminares. Voy a pasar ahora a algunas, digamos, partes del contenido del libro, y que ilustran todo el proceso en este caso, de fabricación. Voy a pasar ahora a los rotores, ¿no? La otra parte, alguna información complementaria a lo que ya
he mencionado. Nuevamente aquí ustedes pueden ver esquemáticamente los dos rotores con sus imanes alrededor, ¿no? Que se ponen frente a frente luego, ¿no? Y, y aquí en esta parte está justamente el proceso. Tenemos el disco de acero, ¿no? Y se aplica una capa de resina y sobre ella se ubican los imanes, ¿no? En esta otra parte de la derecha ya están los imanes en esta, ¿no? Ubicados y se ha rellenado nuevamente con resina para cubrir todo, para formar un disco. Y además también sobre cada imán ustedes pueden ver una pequeña pieza de fibra de carbono. Esto es para prevenir, digamos, como se ponen bien cerca los discos uno frente a otro, a veces ocurre cierto rozamiento, ¿no? Porque el campo magnético también depende de la distancia entre los dos discos, ¿no? Mientras más cerca está, obviamente, es más intenso el campo magnético, ¿no? Y a veces ocurre que con el tiempo puede haber este rozamiento y por eso para evitar el deterioro de los imanes, de alguna manera se los protege con estas pequeñas piezas de fibra de carbono. Esta es la parte posterior de cada rotor, ¿no? Para proteger contra la corrosión se aplica una protección de zinc, ¿no? Galvanizado, y luego también otra capa de pintura, ¿no? Bueno, ya. Eso podríamos indicar como complemento a lo que hemos visto sobre los rotores. Y luego, con respecto al estator, voy a pasar a la página 65. Creo que está acá. Ah, no, perdón. 68. Ah, ya. ¿Cómo se fabrican las bobinas? Aquí tenemos un soporte, ¿no? Que antes se hace de madera y en esta parte interna se enrolla el alambre, ¿no? Así se forma este enrollamiento, ¿no? Y luego se tiene acá también un molde, ¿no? Y ahí también con una resina también, se ubica así lo- los, este, las bobinas ya fabricadas con este armazón, digamos, y luego de esa manera se construye, ¿no? Y acá vemos los terminales del estator, ¿no? Donde justamente se tiene ya el voltaje de salida. Y ahora quisiera pasar a la última parte de este libro que se refiere ya a la instalación, ¿no? Entonces voy a ir a la página 83. En la página 83 justamente se describe en el capítulo 4 el proceso de instalación de los aerogeneradores y el primer lugar donde se instaló fue en una escuelita de Huamachuco, ¿no? De un centro poblado de Huamachuco que se llama Cushuro. Está más o menos a una hora de la ciudad de Huamachuco y podemos ver acá una fotografía. Aquí está la escuelita, ¿no? Y acá a la izquierda ya podemos ver el aerogenerador, ¿no? En una vista más cercana lo tenemos ahí y otra vista con población y también los miembros del equipo y de otros voluntarios también, como les dije, para fabricar estos equipos también venían voluntarios de extranjeros, ¿no? Y aquí en la parte interior, en la escuela, ahí tenemos la parte del control electrónico, ¿no? El control electrónico y esta es parte también de los circuitos electrónicos para el control del voltaje que se almacena en la batería, ¿no? Acá tenemos este es un medidor de la temperatura, de la velocidad del viento, ¿no? Lo- los conceptos, las variables atmosféricas. Bueno, y aquí ya se está utilizando justamente la energía que ha sido captada por este aerogenerador a través de la laptop de los niños, ¿no? Que estos tipos de laptops, seguro ustedes recordarán, hace tiempo se distribuyeron a las escuelas y en esta parte, como está
en este lugar como estaba alejado, pues, ¿no? Es en zona rural, no había la energía, ¿no? Para, para que funcione. Entonces, y también se utilizó, por supuesto, para la iluminación también, ¿no? De la escuela. Bueno, ese es el primer aerogenerador que se instaló. Luego, el otro se instaló en la subsede de la universidad en Pacasmayo, ¿no? La razón fue de que en Pacasmayo, un local que concedió el alcalde para el funcionamiento de la sede de la universidad estaba también lejos de la, de la línea de transmisión eléctrica y prácticamente aquí estos edificios se construyeron, pero estaban aislados, ¿no? Entonces se consideró también conveniente instalar ahí un aerogenerador y aquí estoy mostrando una secuencia de fotografías ya un poquito con más detalle desde el inicio cómo se lleva a cabo la instalación, ¿no? Hay que hacer la base para la torre, ¿no? Es- ¿no? Son estudiantes de ingeniería mecánica los que están participando aquí, ¿no? Y bueno, es para la base, ¿no? Y, y luego ya se empieza la etapa de la instalación, ¿no? De los diversos componentes. Y aquí les mostré antes ya, aquí se está ya haciendo las conexiones. Ven ustedes la torre que está en una posición horizontal. Luego ya, al principio, en primer lugar, se monta la torre, todavía sin los componentes para probar y hacer los pasos preliminares, ¿no? Y luego se comienza a instalar parte por parte, ¿no? Como ustedes ven acá se está instalando los álabes. Acá se nota también el cable que sale justamente del estator, ¿no? Y bueno, es otra etapa. Aquí ven, ellos son voluntarios extranjeros justamente. Bueno, y aquí está en proceso ya de levantamiento, ¿no? Una etapa, otra etapa, y así ya se tiene justamente en forma vertical. Esta es la foto que estaba en la carátula. Otra, y dentro del aula, ahí está el equipo electrónico de control, las baterías, ¿no? Una vista así de los circuitos electrónicos del control, ¿no? Ya aquí la iluminación, ¿no? Sí. El tercer aerogenerador, de aquí es una secuencia similar ya, ¿no? Se instaló en una comunidad frente ahí en Pacasmayo, porque justamente en esa zona también el viento es aprovechable, ¿no? Los que han visitado esa zona de Pacasmayo se darán cuenta de que el viento digamos, la velocidad es suficiente para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, eso era lo primero que uno tenía que evaluar, ¿no? Bueno, entonces aquí nuevamente, ¿no? El mismo proceso de instalación, y es otro lugar donde se instalan también las baterías y luego también ya la iluminación del lugar, ¿no? Y finalmente aquí, este es un colegio también de la zona, en San Pedro, ¿no? Y también el mismo proceso, ¿no? Otro aerogenerador que se instaló en ese lugar, ¿no? Bueno, y luego eso es, digamos, a grandes rasgos, al contenido de algunas partes de este libro que es, digamos, como consecuencia de la ejecución del proyecto. Y en la parte de los anexos estamos presentando, digamos, algunos planos, ¿no? De las diversas estructuras y, y también hemos acompañado aquí, como se pidió también que estos tipos de actividades se difundan, entonces hemos aquí también se ha difundido también en los diarios, digamos, este trabajo que se había realizado, ¿no? Y
Y aquí, en esta última, está justamente el proyecto que les comenté, ¿no?, al principio del convenio que se formó entre la Universidad Nacional de Trujillo y una universidad de Estados Unidos para participar en ese programa de la Fuerza de los 100.000, ¿no? Entonces, este fue el proyecto que se presentó justamente al Departamento de Estado de Estados Unidos para participar, ¿no? Aquí vienen, este es el título, ¿no? Y está todos las partes del título, ¿no? Del tema. Y aquí se menciona justamente a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Bueno, eso es, entonces, lo que quería, comunicar en este evento sobre justamente el trabajo realizado, como resultado del proyecto, ¿no? De la ejecución del proyecto. Muchas gracias entonces por su, atención, y bueno, con eso termino mi exposición. Si ustedes tuvieran algunas preguntas, podríamos, tratar de comentarlas, ¿no? Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, doctor Sí, Pablo Aguilar Marín, sí. por su exposición y a la vez felicitarlo por la investigación y por compartir sus resultados con toda la comunidad universitaria. Estimados asistentes, les pedimos que por favor activen su cámara para tomar una foto oficial. Listo, muchas gracias. Desde la Dirección de Investigación y Ética les damos las gracias a todos los participantes y también los esperamos en otro viernes de investigación para compartir las publicaciones científicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo Aguilar Marín. Ya, Gracias. gracias también. Gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.